Capítulo 120. Los niños verdes de Woolpit, viajeros de otro mundo. Inglaterra, siglo XII. El país vivía sumido en una era turbulenta, hambrunas, guerras feudales y supersticiones moldeaban la vida cotidiana. Entre los campos de Suffolk, en un pequeño pueblo llamado Woolpit, ocurrió un suceso que desconcertó a todos los que lo presenciaron. Un hecho tan inexplicable que aún hoy, 9 siglos después, sigue dividiendo a los historiadores entre lo mítico y lo real. Dos niños, un niño y una niña, aparecieron de la nada. Sus ropas eran de un tejido desconocido. Su lenguaje, ininteligible. Y su piel era de un verde intenso, como si la naturaleza misma corriera por sus venas. Según las crónicas medievales, los campesinos de Woolpit trabajaban una mañana cerca de unas antiguas zanjas, los Wolf Pits, trampas para lobos que dieron nombre al pueblo, cuando oyeron un sonido extraño proveniente del interior de una de las fosas. Al acercarse, descubrieron a dos niños pequeños, asustados, cubiertos de polvo y con una expresión de profundo desconcierto. Sus ojos miraban todo con una mezcla de miedo y asombro. Sus ropas eran de corte y material desconocido, y la piel de ambos tenía un tono verdoso que nadie había visto jamás. No hablaban inglés ni ninguna lengua conocida. Intentaban comunicarse entre sí con sonidos suaves, parecidos a un canto, pero incomprensibles. Los aldeanos, temerosos al principio, los llevaron ante Sir Richard de Calne, un noble local que los acogió en su propiedad. Durante días se negaron a comer cualquier tipo de alimento. Hasta que alguien les ofreció habas crudas. Solo entonces comenzaron a alimentarse. Poco a poco, bajo el cuidado de los aldeanos, los niños fueron recuperando la salud. Pero el niño, el más pequeño, enfermó y murió poco tiempo después, debilitado y confundido. La niña, en cambio, sobrevivió, aprendió el idioma y se integró con el tiempo a la comunidad. Y fue ella quien, años después, reveló la única explicación conocida sobre su procedencia. Decía provenir de una tierra donde el sol nunca brillaba como aquí, donde todo era crepúsculo, y todo era verde. Describió un lugar subterráneo o cubierto por una penumbra constante, donde las gentes, como ella y su hermano, vivían sin conocer el resplandor del día. Un día, contaba, oyeron un sonido como de campanas que los atraía. Siguiendo aquel eco, atravesaron un túnel o cueva. Y cuando salieron, se encontraron bajo un sol cegador y en un mundo totalmente distinto. Habían cruzado, sin entender cómo, a un nuevo lugar, Woolpit. El caso fue documentado por Ralph de Coesal y William de Newburgh, dos cronistas de la época conocidos por su rigor. Ambos afirmaban que los hechos eran reales, no simples rumores campesinos. Describieron con detalle el tono verdoso de la piel, el idioma desconocido y la dieta a base de habas. Ninguno de ellos intentó dar una explicación sobrenatural, pero ambos coincidieron en un punto. Aquello no tenía precedentes. Los monjes que registraron el suceso llegaron a pensar que los niños podían ser ángeles caídos, almas perdidas o habitantes de un mundo paralelo. Otros, más pragmáticos, hablaron de enfermedades o mutaciones, aunque ninguna explicación médica ha encajado por completo. Con el paso de los siglos, historiadores y científicos han intentado racionalizar el misterio. Algunos sostienen que los niños eran huérfanos flamencos que habían huido de las guerras en el condado vecino, refugiándose en túneles o minas, donde la falta de luz habría alterado el color de su piel, quizás por una condición como la clorosis ferropénica, una anemia severa que da un tono verdoso. Otros proponen que los niños eran habitantes de una comunidad subterránea o incluso viajeros interdimensionales, atrapados entre dos realidades. Teóricos del fenómeno ovni aseguran que la descripción de la niña coincide con lo que hoy llamaríamos desplazamiento espaciotemporal. Pero ninguna teoría logra explicar todos los detalles. El idioma, las ropas desconocidas, o el cambio total de entorno que describió la niña superviviente. El misterio de los niños verdes de Woolpit se mantiene vivo después de casi 900 años. Un relato que, entre mito y realidad, sigue planteando las mismas preguntas. ¿Quiénes eran realmente? ¿De dónde venían? ¿Y cómo llegaron hasta allí? Quizás fueron solo niños perdidos, víctimas del hambre y la confusión. O tal vez, como algunos creen, fueron los primeros testigos de un cruce entre mundos, de un desliz en la frontera invisible entre dimensiones.
Sea cual sea la verdad, Woolpit aún conserva la huella de aquel día. Un pequeño pueblo que guarda en silencio la historia de dos niños que llegaron del crepúsculo, y trajeron con ellos un enigma que nunca se desvaneció. Este fue. Capítulo 120, Los niños verdes de Woolpit, viajeros de otro mundo.